Gracias. Disculpen ustedes que comience con un prolegómeno antes de dialogar con Mauricio Dávalos Guevara, economista, graduado en universidades internacionales y agricultor. Con Mauricio fuimos soldados. Ha pasado más de medio siglo de cuando entramos a la Escuela de Oficiales del Ejército Ecuatoriano con esa ilusión. Él, yo, nuestros compañeros de la promoción 59. ¿Por qué digo esto? Porque nos ha quedado a nosotros un ligamen, como yo suelo decir, un cordón umbilical con las Fuerzas Armadas que es indisoluble. Nos preocupa su destino, nos preocupa el maltrato que recibieron Fuerzas Armadas en la década de Correa. Y un poco de ese tema voy a conversar con Mauricio Dávalos, claro, vinculado también con el tema político, el tema económico, que es lo que hace crisis en este momento en el Ecuador. Mauricio, te doy una muy cordial bienvenida y te agradezco por aceptar mi invitación. Gracias, encantado, Marcelo. Efectivamente, lo que tú has dicho es así. Cuando uno pasa por el Colegio Militar 2 años, como estuvimos nosotros, y le quedan las enseñanzas que uno recibe, especialmente sabiendo apreciar los valores principales de los militares en cuanto a la defensa del honor, defensa de la patria, lo cual es algo que efectivamente se vuelve indisoluble. La palabra militar, la palabra soldado, la palabra oficial está entrañablemente unido al honor, al ideal y a la gloria. No hay alternativa. Y eso es lo que Mauricio fue sobajado por Correa en los últimos 10 años. Yo no sé qué pasó con las Fuerzas Armadas que se dejaron, discúlpame el término brusco, revolcar en lo económico, en lo institucional, en su tradición. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te explicas tú eso, Mauricio? ¿Cuyas secuelas estamos viviendo ahora? Porque en la conmoción del mes de octubre tuviste un maltrato de las hordas violentas a oficiales del ejército, a militares, a policías. Y claro, quedamos personas como tú y yo con la boca abierta. Sí, mira, efectivamente, yo creo que Correa pretendió, como en todos los países que han sido tomados por el socialismo del siglo XXI, pretendió instrumentalizar a las Fuerzas Armadas, pero no pudo. Sin embargo, de todas maneras sí logró rebajarles en su dignidad, porque eso de haber ido a cuarteles en donde él se reunía con la oficialidad y la tropa y hacía que se retiren los oficiales, y después del rato que quedaba solamente la tropa, decía que, bueno, ahora que estamos entre el pueblo y sin los pelucones, pero lo cual es una barbaridad. Una barbaridad, y lo que dice Mauricio es ¿saben qué? Es traición a la patria, porque usted, nunca va a suceder esto con usted que me escucha, señor, señora. Va a un cuerpo armado, va a una fuerza armada, a un ejército, cuyo leitmotiv es la unidad, la solidaridad, el espíritu de cuerpo. No hay otro valor más grande que el espíritu de cuerpo en una fuerza armada. Va usted y la divide, la escinde, crea una oposición entre 2 cuerpos, oficiales y tropa, está traicionando a la patria. Esto les decía, ustedes tropas son el proletariado, los oficiales son la burguesía explotadora y opresiva. Mauricio. No, eso es una barbaridad. A mí lo que me llamó la atención es que los oficiales que estaban en la cúpula de las Fuerzas Armadas hayan soportado eso, porque no se oyó de que hubo ningún reclamo en ese tiempo. Como consecuencia de eso, verdaderamente, en este último paro se vio, además de que seguramente habían órdenes estrictas de soportar estoicamente cualquier vejamen, y así fue lo que pasó. Eso es lo que hicieron las Fuerzas Armadas y la policía.
porque evidentemente que yo no estoy llamando a que se use una violencia inusitada en contra de simplemente manifestaciones. No, porque las manifestaciones son derecho de los ciudadanos. Yo mismo, cuando hubo la dictadura militar de los 60s, apenas había salido del colegio militar. Yo participé y fui dirigente de los estudiantes de la Universidad Central. Recordamos. Todos los días en manifestaciones en contra de la dictadura, por un convencimiento democrático que siempre lo he tenido. Pero esperábamos, naturalmente, ser reprimidos. Éramos reprimidos con bombas lacrimógenas, nunca se usó armas de fuego, pero tampoco nosotros íbamos a incendiar ni a tomarnos los edificios públicos como la Asamblea Nacional o incendiar la Contraloría, o jamás a nosotros se nos pasó por la cabeza. En ese tiempo éramos estudiantes absolutamente idealistas, que lo único que luchábamos era por la democracia. Naturalmente ir a estar asaltando almacenes o cosas así. Pero eso es lo que sucedió. Claro, entonces mira, una cosa es reprimir una manifestación, que no se lo debe reprimir a bala. Pero naturalmente también, si es que viviendo en un Estado de Derecho, cuidando la protección de los derechos humanos, hay gente que se lanza a asaltar almacenes o a quemar, y de una manera como absolutamente premeditada, bien estudiada, como en el caso de la Contraloría, yo creo que esa gente tiene que estar absolutamente preparada como para soportar el que sea reprimido de la forma adecuada. Mauricio Dávalos acaba de establecer una clara diferencia, ustedes ya la han advertido. Una cosa es ejercer la prerrogativa y el derecho contenido en el artículo 98 de la Constitución ecuatoriana, el derecho a la resistencia. Eso es sagrado. Y otra cosa es la presencia del terror, del crimen organizado. En este caso, y detrás, por un crimen mayúsculo que está en este momento azotando al mundo, que es el narcotráfico. Quiero entrar a las declaraciones del general Lara, flamante jefe militar, que a mí me han emocionado. Sí, señor. El señor general, también el comandante de la Brigada Patria, Fuerzas Especiales, y tengo entendido que muchos oficiales de nuestro ejército han dicho: no vamos a permitir, vamos a rechazar, vamos a controlar, vamos a ubicar y vamos a neutralizar a los terroristas. Mauricio, tengo entendido que no utilizaron un verbo que en mi opinión les faltó. Al terrorismo, Mauricio, que viene a matar, que viene a incendiar, a secuestrar, a robar, a terminar con la vida, a declarar la guerra a la sociedad civil, no solamente se le ubica, se le neutraliza, se lo elimina. Sí, mira, efectivamente las declaraciones del general Lara me parece que eran absolutamente pertinentes para el momento en el que estamos viviendo. Y lo digo consciente de que seguramente hay gente que se va a escandalizar y pensar que los dos estamos hablando como si fuéramos unos fascistoides. Como si fuéramos militares. Como si fuéramos unos fascistoides, ¿no? Pero no, el problema no es ese. El problema es que si es que uno defiende un sistema democrático y todo lo que conlleva en cuanto a que la población pueda vivir en libertad y con dignidad, necesariamente tiene que recordar que el Estado, en un sistema democrático normal, tiene el monopolio legal de la fuerza. Por eso es que los ciudadanos
no podemos portar armas, o si lo hacemos tenemos que tener los permisos correspondientes y no es fácil obtenerlos. Pero si es que existe ese monopolio de la fuerza, es para saber usarla de acuerdo con las circunstancias. Algo que verdaderamente me tiene atónito, por ejemplo, no de lo que ocurrió aquí, pero de lo que ocurre en México, es la actitud del gobierno del presidente Andrés López, que muy sonoramente le llaman Andrés Manuel López Obrador. Este señor entró criticando el que se haya combatido a sangre y fuego a los carteles de la droga. Y dijo textualmente que él iba a usar abrazos en lugar de no balazos. El momento en el que se oye a alguien decir eso, en esas circunstancias de México, verdaderamente dice, bueno, este señor es de una inocencia digna de un querubín. De un querubín. O este señor tiene algún entendimiento. Este señor es un pervertido. Porque ¿qué es lo que pasa? Este momento, solo en lo que va del año en México se han producido 26,000 asesinatos. Ha incrementado de una forma impresionante los asesinatos. Entonces, para volver, mientras tanto, el gobierno de México, que ha tenido esta actitud contemplativa con el narcotráfico, permisiva, absolutamente, que inclusive le soltó al hijo del Chapo después de haberlo tenido capturado por la justificación de que quería proteger de que no se pierdan más vidas. Pero resulta que él ha armado una Guardia Nacional. Eso dice, y te voy a interrumpir, Mauricio, por algo que me parece pertinente recordar de las palabras de este indígena mediocre, el AMLO, que dijo: si por mí fuera, yo suprimiría a este momento al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas mexicanas, pero no puedo confundir lo deseable con lo posible, lamentablemente no lo puedo hacer, y la reemplazaría por una Guardia Nacional. Bueno, él ha creado una Guardia Nacional, pero esa Guardia Nacional, y eso es lo raro, ¿no? Porque este tipo de líderes que se hacen los populares, que se llenan la boca de pueblo, mientras tanto, este señor acordó con el presidente Trump que para que no le ponga ese arancel que iba a poner las importaciones mexicanas a los Estados Unidos, simplemente intercambió, no me pone los aranceles y yo le cuido y yo le hago el trabajo sucio en la frontera sur y en la frontera norte de México. Entonces, esa Guardia Nacional y cada vez más soldados de México están dedicados a cuidar las fronteras de que no se metan los centroamericanos en lugar de combatir al cartel de la droga. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto lo he puesto como símil. Aquí hemos visto cómo unas manifestaciones que se suponían iban a ser pacíficas, pero no lo fueron. Vimos los destrozos que causaron en el centro de Quito y en muchas otras partes de Quito. Todas las barbaridades, los asaltos, todo lo que se hizo. El gobierno dictó la orden, claramente fue una orden del gobierno, de que no se use una represión más allá de bombas lacrimógenas. No con armas letales. No con armas letales. Sin embargo, el gobierno tiene que tener también algo en mente. Cuando estas hordas comenzaron a ir a determinadas urbanizaciones, esas urbanizaciones tuvieron que prepararse y enfrentar a esa gente. Entonces, en un Estado democrático,
con el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Se supone que el Estado tiene la obligación, como primera obligación, dar seguridad a sus ciudadanos. Y si hay un conjunto de 10 o de 10.000 o de 100.000 desadaptados que salen a tomarse casas, almacenes, oficinas públicas, quemarlas, asaltarlas, tiene la obligación de reprimir, y no con abrazos. Y no con bombas lacrimógenas. No con bombas lacrimógenas. Porque es muy distinto. Lo que se obligó a la gente es a que se prepare para pelear. No se quiere eso. Entonces, si es que se quiere eso, va a haber un enfrentamiento entre ecuatorianos que definitivamente no es lo deseable. Ese enfrentamiento tiene un nombre, se llama guerra civil. Y culmino este primer tiempo de diálogo con Mauricio Dávalos diciendo algo que es visible, inocultable. El cuartel general de esta declaración de guerra al Ecuador, a la patria ecuatoriana, a su sociedad, a su pueblo, el cuartel general sigue estando en Caracas, en el Palacio de Miraflores, mis amigas y amigos. Ahí está el Estado Mayor de la conmoción de octubre en el Ecuador. Volvemos enseguida, no se vayan. Pacificar presenta. No debemos de pensar que ahora es diferente. Vicentico. Hace falta que te diga. Uno de los artistas más influyentes del rock en español. Los caminos de la vida. Vicentico. Ágora Casa de la Cultura. Sábado 23 de noviembre. Entradas ya a la venta con todas las formas de pago en ticketshow.com.es, Mall El Jardín, El Recreo y Corum Paseo San Francisco. Compra ahora y asegura el mejor lugar. Vicentico llega a Quito. Volvemos con el economista Mauricio Dávalos Guevara en el análisis de la conmoción de octubre, el manejo internacional, la embestida internacional que esto supone, el narcotráfico de por medio y lo que viene. Mauricio, te hago la siguiente pregunta con un pequeño análisis. Lenín Moreno, la señorita Romo, gran parte del gabinete actual, fueron parte del correísmo, fueron la izquierda, y lo siguen siendo, en mi opinión, la izquierda radical. Sabían lo que significaban los CDRs, los Comités de Defensa de la Revolución, células violentas, al mando de Ricardo Patiño. Con todo este antecedente, con toda esta información que deben haber tenido, porque inocentes nunca fueron, ni lo son, ¿cómo es posible que nunca se dieron cuenta del fermento que estaba levando? ¿Cómo es posible que haya habido un trabajo político tan peregrino, tan pobre, tan paupérrimo? Esa es la pregunta. Mira, ¿cómo es posible? No sé, pero posible lo fue y esa es la realidad. La desgracia es que, bueno, yo no sé si es que los que están ahora eran precisamente el ala extrema del correísmo. Yo, que estuve ahí los primeros 7 meses en definitiva. Eras demasiado autónomo como para que Correa te aguantara. Sí, no, bueno, yo tampoco le aguanté. Y te digo una cosa, no te sientas mal. Por eso antes de que te vuelvas una piedra en el zapato, te corrió. Bueno, la verdad es que hubo un acuerdo, más bien me fui. Pero resulta que, mira, todos ellos no eran ningunos radicales, el mismo Lenín Moreno. Y obviamente María Paula y Mauricio, déjame interrumpirte, que no fueron radicales, te acepto, pero eran comunistas, pues, tenían la filosofía marxista metida en el corazón llenamente. La pregunta es esta, no es si eran o no eran radicales, ¿cómo es posible que no hayan sabido lo que esto se venía? Bueno, eso mira, viene como resultado, como tú conoces perfectamente, de la destrucción que hizo Correa del sistema de inteligencia que tenían antes las Fuerzas Armadas, la policía. La sacó. Las destruyó, las sacó de ahí y unificó en la SENAIN, convirtiéndola no en una central de inteligencia, sino en una secretaría
para perseguir y espiar a sus opositores políticos. Y reprimir. Exactamente. Solamente con propósitos políticos. Entonces, eso es lo que heredó el gobierno del presidente Moreno. Naturalmente, él quitó el nombre de la CNAIN, pero le dejó a la CNAIN, tengo entendido, con la misma estructura de gente. Ese fue un error que seguramente él y todos los demás están lamentándose profundamente, porque evidentemente ellos tuvieron que enfrentar eventualmente un terrible peligro en octubre debido a su falta de información. Vuelvo a la pregunta. De inteligencia. La pregunta sigue vigente que le hice a Mauricio y me la ha contestado ya. ¿Cómo es posible que haya habido un fallo, una negligencia, una omisión de manejo político tan flagrante? Y claro, una cosa que a mí me deja absorto al menos, es que el presidente Moreno ha ratificado, ha confirmado en su puesto a la persona responsable en el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior. No lo puedo entender. Porque la CNAIN es disuelta por el gobierno de Lenin, así es. Pero pasa a su control, pues, pasa a Carondelet, pasa a órdenes del licenciado Lenín Moreno, presidente de la República. Eso es lo que no podemos entender, no quiero decir eso es lo imperdonable, pero no lo podemos entender. Sí, como te dije, el problema es que quizás no supieron reorganizar esa institución de una forma adecuada, de tal manera que pueda servir como debe servir un servicio de inteligencia. Creo que en este momento, después del susto que pasaron, y con la ayuda de especialistas, porque esto naturalmente requiere de especialistas, y especialmente del ministro de Defensa, tengo entendido que esto se está reorganizando y ojalá así sea. Ahora, mira, el asunto de octubre fue también algo que no solamente puede atribuirse a unas fatídicas intervenciones extranjeras o cosas de esas. No, yo creo que... No solo eso. No solo eso. El manejo del alza del precio de los combustibles, de la eliminación del subsidio, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, lo he venido proponiendo, se le propuso inclusive al presidente Correa, pero focalizando los subsidios, pero él no quiso ni ver ni oír. Pero por los problemas políticos que podía traerle, porque mira, cuando uno tiene un gobierno populista, lo que no quiere hacer es lo que debe hacer. Crearse problemas. Lo que debe hacer y que le cree problemas. Entonces, en este caso, si querían dar un paso extraordinario como era ese, verdaderamente tenían que prepararlo y tener todo instrumentado anticipadamente. Creo que se lo hizo un poco atropelladamente y sin ningún tipo de manejo político previo. Exacto. Tú me has quitado la palabra de la boca. No hubo manejo político pertinente y eso está en manos. Ministro de Gobierno en cualquier régimen del mundo y en historia no es cualquier persona. No puede ir a los ministerios del Interior, de Gobierno, de la política, alguien que se ha graduado de abogado o de abogada en la universidad. No, se necesita un manejo experiencial, una experticia, una sabiduría. No quiero utilizar la palabra astucia, porque es fea, pero sí un talento especial para prevenir los hechos y neutralizarlos. Eso es lo que no hubo manejo político, y me preocupa algo, Mauricio, que están reemplazando el decreto 883, que fue tirado abajo, por un mamotreto, un disparate, un Frankenstein de 400 artículos que vuelve a pecar de lo mismo. No consultado, es inconsulto, sin consenso y lanzado. Y el peligro es que puede entrar aprobado por el Ministerio de la Ley. Y no te sorprenda una nueva conmoción. Sí, en este caso no sé si es que la conmoción va a ser por las mismas causas, porque en las causas anteriores
efectivamente sí afectaba los bolsillos, porque iba a subir los pasajes y todo eso, pero ni siquiera eso habían tenido calculado. Entonces, es de no creer, en verdad, la negligencia. La impreparación. Y la omisión, sí, y la negligencia. Pero en este caso, ya que tú mencionas la ley que está tratando la Asamblea, mira, de crecimiento económico, señor. De crecimiento económico, pero que realmente al crecimiento económico no le dedica ni un párrafo. Pero en esa ley yo creo que el gobierno haría bien en aceptar el planteamiento que se le está haciendo de separar toda la parte del nuevo Código Monetario y Financiero, porque ahí hay horrores y barbaridades, y quedarse solamente con la parte de la reactivación, con la parte tributaria, no reactivación, sino porque no está dirigida a la reactivación. ¿A qué está dirigida? ¿A fundirle al Estado? Dirigido prácticamente a cerrar el déficit. Eso es a fundirle al Estado. Así es. El único asunto que es absolutamente positivo es la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que es una medida que la tomó la Asamblea Constituyente por propuesta del gobierno de Correa, a lo cual yo me opuse desde un principio, desde que cuando se mandó, porque es absolutamente ilógico desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico. El anticipo. El anticipo del impuesto a la renta. Eso se elimina, pero hay una serie de otras cosas que están hechas de nuevo un poco al apuro y que no van a dar el resultado que se espera. Pero, mira, yo lo que espero también es que haya un entendimiento de que no es un problema de cerrar el déficit fiscal y punto. El país, el Ecuador, en este momento y desde hace algún tiempo, el gran problema que tiene es la falta de crecimiento. Y la falta de crecimiento obedece a la falta de inversión. Y la falta de inversión a las condiciones que se crearon en la economía ecuatoriana, en el país, para tratar al inversión. Es decir, en el tiempo de Correa. Exactamente. Se ahuyentó a la inversión. Absolutamente, por un estrangulamiento laboral, un estrangulamiento tributario, un estrangulamiento regulatorio y, por último, un aislamiento total del país desde el punto de vista comercial. Entonces, somos un país al cual verdaderamente la gente no va a querer venir a invertir. Y si no hay inversión, no habrá crecimiento ni habrá empleo. Entonces, si queremos continuar con un país estancado o en retroceso, podemos continuar preocupándonos solamente del déficit fiscal. Que es importante cerrarlo, sí, pero hay que saber cómo cerrarlo. Pero si es que continuamos de esta manera, los problemas sociales y políticos van a agudizarse, porque el desempleo y el subempleo, que en este momento ya 62%. ocupan el 62% de la población económicamente activa, son muy malos consejeros, pésimos consejeros. Hablan al oído a la gente para que tome cualquier atajo con tal de llevar el pan a sus casas. Y aquí, si es que se produce la secuela que está mencionando Mauricio Dávalos Guevara, aquí va a regresar la intromisión, el empuje y el veneno del cuartel general en Caracas, en La Habana. No tengan la menor duda. Ese es el mejor caldo de cultivo. Así es. Es que si es que se quiere que el correísmo se robustezca y Correa venga como el gran salvador del país, sigamos como vamos destruyendo la economía. Entonces, evidentemente él vendrá y dirá, miren, conmigo estaban mejor. Y la gente puede ir con él. Pero
esa es una responsabilidad terriblemente grande que tienen los actuales gobernantes, ¿no? ¿Lo sabe Lerín Moreno? ¿Lo entiende? Mira, yo creo que sí sabe, pero si sabe cómo salir, La pregunta es, eso no sé. La pregunta es, ¿le importa? Creo que sí, porque masoquista no le creo. Y creo que a él le tienen como el número uno en la mira, ¿no? Pero la desgracia es que seguramente el presidente, por su formación, no tiene claro el camino a seguir para salir de este atolladero. Porque como he dicho en alguna de las entregas aquí, en mi segmento, lo que yo pienso, el señor presidente, por su formación, y un comunista es un comunista, muere comunista, solamente archiva esa convicción, la tiene lista, ¿no es cierto?, para sacarle el momento menos pensado, porque es un tatuaje en el subconsciente y también en el consciente, en la conciencia ideológica de esta gente, y esta gente lo digo con respeto. Mauricio, te agradezco mucho por haber venido, quisiera que tú despidas del diálogo con un mensaje positivo, con una perspectiva esperanzadora. Difícil en estos tiempos y en estas circunstancias, pero hazlo, por favor. Gracias, Marcelo, gracias por tu invitación. Y lo único que quisiera yo, para terminar, es decir que este es un país maravilloso, pero que debemos saber manejarlo. Vamos destruyendo la tierra, vamos destruyendo los ríos, estamos destruyendo todo el tejido social. Paremos en eso, detengámonos y sepamos dar los pasos que son necesarios, que debemos dar cada uno en nuestro campo, el gobierno en el suyo y cada uno de los ciudadanos en el nuestro. El saber ser un buen trabajador es algo que inclusive Monseñor Escrivá decía que es el camino a la santidad. Y saber trabajar bien, cada uno en su sitio, puede sacar al país de su atolladero. Hace unos 20 minutos Mauricio expresó algo que no me gustó. La gente va a creer que somos fascistoides. Y yo le dije a Mauricio, va a creer que somos militares, que es otra cosa. Entonces yo me voy a este momento a echarle un pequeño desquite. ¿Tú eres Opus Dei? No. Me alegro. Pero en cambio admiro mucho justamente la idea. Llegar a ser santo a través del trabajo y de la vida diaria. De cada quien. Exacto. Amigas y amigos, gracias. Un abrazo para todos por haber asistido. Un gracias a este diálogo que yo creo que es fecundo y gracias a mi invitado, el economista Mauricio Dávalos Guevara.